012. El vaso de alabastro. Cuento de Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones nació en Villa de María de Rico Seco, un pueblecito cordobés cerca de Santiago del Estero, un sábado 13 de junio de 1874, en una familia de ascendencia colonial. Estudió en Córdoba y muy joven ya empezó a colaborar en El Pensamiento Libre, un periódico anticlerical. En 1906 viaja a París y publica Las Fuerzas Extrañas, cuentos fantásticos. A partir de 1913 es corresponsal de La Nación en Europa, aunque regresa a Argentina poco antes de estallar la Guerra Mundial. Lugones fue un periodista que vivió de su pluma y de un exiguo sueldo como director de la Biblioteca del Maestro. No medró con las distintas situaciones políticas, ni siquiera cuando las apoyó ideológicamente. Su pensamiento político y su concepción de la sociedad fueron una amplia parábola. Desde su acracia juvenil pasó a un enfervecido socialismo. Más tarde apoyó una postura liberal muy amplia y terminó adoptando una posición conservadora, para ir poco a poco deslizándose hacia un fuerte nacionalismo. En su enfervorecido socialismo mantuvo una condena fogosa del cristianismo, que fue reposándose en una creciente identificación con los ideales del Evangelio y que terminó con el acercamiento a la fe católica. En 1897 publicó Las Montañas de Oro, poesía. En 1938 Romances del Río Seco, obra póstuma. En 1905 había publicado Los Crepúsculos del Jardín. 4 años más tarde dará un salto acrobático y con una renovación formal completa en su Lunario Sentimental 1909. En prosa publica El Libro de los Paisajes, Las Horas Doradas, El Libro Fiel, El Romancero, Poemas solariegos y Romances del Río Seco. También publicó obras a la manera de Leonardo o de Goethe, que integran 26 volúmenes. Por ejemplo, Historia de Sarmiento, de 1911, Elogio de Ameguino, 1915, Roca, obra póstuma, 1938, Intérprete de la Historia del Imperio Jesuítico, 1904, Piedras Liminares, 1910, Helenista en Prometeo, de 1910, El Ejército de la Ilíada, 1915, Las Industrias de Atenas, 1919, Estudios Helénicos, Mi Beligerancia, La Torre de Casandra, 1919, Organización de la Paz, 1925, La Grande Argentina, 1930, La Patria Fuerte, 1930, Política Revolucionaria, 1931, El Estado Equitativo, 1932, El Payador, 1916, sobre el Martín Fierro, etc.
En 1921 publicó La Guerra Gaucha, 21 piezas que tienen el mismo escenario, en la época 1817. El mismo asunto, la guerra de la independencia argentina. En 1924 publicó Cuentos Fatales, obra en la que se encuentra el cuento que leeremos a continuación. Cuentos Fatales, en efecto, recoge 5 piezas compuestas y publicadas en un año, que tienen la nota común subrayada en el adjetivo del título, la fatalidad, que como fuerza inevitable parece determinar las acciones y condicionar los resultados. El 18 de febrero de 1938 se suicida en una habitación de un hotel del Tigre, ingiriendo veneno. Su acto constituyó un enigma, así como resulta su vida personal, celosamente guardada. Es un dato más de un hombre que, poseído por un verbo extraordinario, atacado por la pasión en las causas que asumía, quizá no encontró en su país el eco necesario, ya que, sin embargo, para muchos era la encarnación de las virtudes nacionales. El vaso de alabastro, a Alberto Gershunov. Mr. Richard Neil Skinner, AICEFRGS y FASE, lo cual, como se sabe, quiere decir por extenso y en castellano, socio de la Institución de Ingenieros Civiles, miembros de la Real Sociedad de Geografía y miembro de la Sociedad Anticuaria de Edimburgo. Es un ingeniero escocés, jefe de sección en el ferrocarril de El Cairo a Asuán, donde se encuentran las famosas represas del Nilo, junto a la primera catarata. Si menciono sus títulos y su empleo, es porque se trata de una verdadera presentación, pues Mr. Neil Skinner hállase entre nosotros desde hace una quincena, procedente de Londres, y me viene recomendado por Cunningham Graham, el grande escritor cuya amistad me honra y obliga. Mr. Neil, a su vez, me ha pedido esta presentación pública, porque el viernes próximo, a las 17:15, iniciará en un salón del Plaza Hotel, su residencia, algunas conversaciones sobre los últimos descubrimientos relativos a la antigua magia egipcia, y desea evitar que una información exagerada o errónea vaya a presentarlo como un charlatán en busca de sórdidas conveniencias. Sabiendo el descrédito en que han caído tales cosas, adoptará todavía la precaución de no invitar sino personas calificadas y que posean algunos conocimientos históricos sobre la materia. Bastará con algo de Rawlinson o Maspero, por lo cual los interesados tendrán que dirigirse a él en persona.
Mr. Neal habla correctamente el francés. Nada tan distinto, por lo demás, de esos barbinegros magos cuya manida palidez frecuenta los vestíbulos internacionales, arrastrando la admiración en el énfasis de su lentitud remota. Mr. Neal es rubicundo y jovial, y hasta me parece que algo corto de genio. Cuando fui a pagarle la visita, hallábase precisamente alegre como un colegial por haberse dado en el hotel con un condiscípulo del Marischal College, oriundo también de la sólida Aberdeen, su ciudad natal, Mr. Francis Gauthier, un escocés que, por su traje y su pecosa rugosidad, parecía tallado en el granito del lejano país. Tampoco hay nada de oculto en el viaje de Mr. Neal. Trátase de un prosaico estudio de nuestras maderas fuertes, que la administración ferroviaria egipcia propone ensayar para el asiento en terrenos pantanosos. Claro es que, a poco andar, y como nuestro huésped se manifestara su intención de disertar sobre la magia egipcia, ya estaba yo preguntándole por los últimos descubrimientos que han enriquecido la arqueología con desusada profusión. En Egipto, habíame dicho él mismo, todo el mundo es un poco arqueólogo. Y retomando el hilo de su pensamiento, la arqueología se vuelve allá una tentación irresistible. El rumoreo de un joven y animado grupo que cruzaba el hall cortó un momento su palabra. Yo tardé bastante, prosiguió, en apasionarme por los descubrimientos. Eso tenía que venir, pero a mí me ocurrió en forma distinta de la habitual. Era yo un cazador entusiasta y no ocupaba mis asuetos en otra cosa. Cuando cierto día tuve la ocasión de salvar, mediante un tiro certero, a un muchacho egipcio, desertor de la caravana del Sennaar, que bañándose en el río había caído presa de uno de esos cocodrilos, casi legendarios ya, pero que viven aún más allá de las cataratas, verdaderos monstruos que vale la pena ir a buscar, haciendo algunos centenares de kilómetros. Aunque salió con su brazo izquierdo casi inutilizado por la terrible mordedura, Mustafá, mi protegido, guardóme aquella inagotable gratitud, característica del musulmán, sobre todo cuando cree deber el favor de la vida, pues entonces sólo considera redimida su deuda mediante un favor igual. Exageraba todavía su afección por mí el hecho de haberlo tomado a mi servicio, para aliviar de tal modo la desgracia de su mutilación. Fue él quien, de vuelta a mi puesto, que era entonces Esné, la antigua Latópolis de los griegos, despertó mi curiosidad, regalándome dos joyas antiguas, sumamente curiosas: un gavilancito de oro esmaltado y un sello de cornalina que, cifrado con el
ONG jeroglífico, o sea, la palabra vida, es un amuleto de preservación. Inútil cuanto hice por averiguar la procedencia de aquellos objetos, ciertamente raros entre las chucherías arqueológicas de la explotación habitual. Incluso el recuerdo de la ley que castiga el tráfico y la ocultación de antigüedades valiosas. Mustafa se evadía con las exclamaciones árabes de cajón. ¿Quién puede saberlo? Que Alá compadezca mi ignorancia. O bien, solo Alá es omnisciente. El caso es que esos campesinos, cruzamiento de árabe y de egipcio, saben y callan muchas cosas a despecho de la opinión corriente. El sentimiento nacional que parecía dormido en aquellos naturales acaba de causar a mis compatriotas más de una sorpresa. Nativo de Sné, que es una de las estaciones de la caravana en la cual se enganchó para ir a caer víctima del cocodrilo, Mustafa es muy experto en excavaciones arqueológicas, pues la mencionada ciudad yace a unas 28 millas tan solo de la antigua Tebas. Y él, como peón de numerosos exploradores, había hecho, por decirlo así, toda la carrera. Desde que, niño aún, conchavábanlo para que animara a los jornaleros, cantando, tal cual los vendimiadores homéricos en la descripción del escudo de Aquiles, hasta que, mayorcito, cargaba las espuertas de escombros y, ya adolescente, manejaba el azadón. Su experiencia llegó a ser grande en la materia. Poseía lo que es también un don de su raza, el discernimiento de los indicios imperceptibles. Pero lo rudo de la tarea y lo mísero del jornal acabaron por inducirlo a cambiar de trabajo, enganchándose en la caravana, donde tampoco pudo aguantar la faena realmente atroz de camellero. Es un temperamento sensible, de una delicadeza superior a su medio. Así, de doméstico, pasó a ser luego mi ayudante. Cuando me persuadí de que no averiguaría la procedencia de las joyas, quizá ignorada, en suma, por el propio Mustafa, entré a interrogarlo estrictamente sobre las tumbas faraónicas, que han dado tanta notoriedad al famoso Valle de los Reyes, desde el descubrimiento, ya un tanto lejano, del estupendo sepulcro de la reina Hatshepsut. Tras largos rodeos, adquirí la seguridad de que conocía más de un derrotero importante, pero jamás accedió a revelármelos, no obstante la visible aflicción en que lo ponían mis ruegos. Te causaría, afirmaba, irreparable daño. Y después, con solemnidad, nunca seas el primero que penetre en las tumbas reales. No inquietes con la violación a los guardianes de la entrada. Nadie escapa al enojo de los reyes. Sí, sí, dije yo entonces bromeando, el conocido cuento de la venganza de la momia.
con gran sorpresa mía, el jovial Mr. Neal permaneció grave. Miró un momento la ceniza de su cigarro. «Es que algo hay de cierto», afirmó con sencillez. «¿Cómo? ¿Usted sostendría?», interrumpí, esbozando un vivo movimiento de incredulidad. «Yo nada sostengo. Narro lo que he visto y nada más», replicó mi interlocutor sin cambiar de tono. Luego, calmándose con un ademán: «Juzgará usted mismo, pero le ruego que me deje proceder con cierto orden. Tengo el hábito de los informes técnicos y fastidiosos», creyó deber añadir con una sonrisa. Visitando un día con Mustafá el hipogeo de la reina Hatshepsut, donde estudiaba in situ la mejor escritura jeroglífica, la clásica, diríamos, que corresponde, para mayor ventaja, a los gloriosos tiempos de la 18ª dinastía, pues no hay libro comparable en claridad, tamaño y color a esos vastos muros verdaderamente iluminados de historia. Recordaba a mi ayudante, menos por interesarlo que por complacerme, diciéndomelo a mí mismo, la biografía de aquella soberbia emperatriz, incomparable estrella de su cielo dinástico. Y con la aproximación quimérica que a través de los siglos sugieren allá las necrópolis intactas, donde han subsistido en la imperturbable serenidad hasta las flores de hace 3000 años, creo que infundí una especie de entusiasmo personal, tal vez de cierto vago amor a la expresión con que dije: «Divina reina, heroína y mujer, que vence como un faraón hasta adquirir el derecho de inmortalizarse con la desnudez viril y la barba de oro de las estatuas triunfales, y al propio tiempo envía una flota que le traiga a su jardín para envolverse en sahumerios como una deidad los sicomoros de incienso del país de los aromas. ¿No es de una coquetería realmente imperial esa expedición a la costa turífera de los actuales somalíes y esa avidez suntuaria con que manda sacar a tanto costo las piedras preciosas, los metales nobles, las maderas finas, el lapislázuli y el marfil, y todavía la construcción de aquella tumba prodigiosa, cuyas galerías de casi 200 yardas se hunden cerca de 90 en la roca viva de la montaña sepulcral?» Continúa en pista 013.